Pero hubo un semestre en que me llegó un grupo excelente y fue un reto para mí porque yo sentía que el nivel era muy alto y que a pesar de que yo naturalmente dominaba el tema, me tocaba estudiar y preparar más las clases porque pues realmente se veía o sea, que el nivel que uno no, o sea, que con las personas que uno estaba trabajando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje eran personas que demandaban, exigían por su misma inteligencia, capacidad y background. Entonces, ese fue duro. Si ya han estudiado en la presencialidad y van a hacer por primera vez modo virtual, que se aseguren de que tienen esa disciplina para que la modalidad exigen, que si no la tienen, la desarrollen. En la presencialidad, Bogotá es una ciudad que naturalmente recoge gente de todas las regiones y antes, ya no tanto, uno en una clase presencial veía el costeño, el pastuso, el caleño, el bogotano, o sea, de todas las regiones. Ya no, porque justamente pues la gente prefiere quedarse en sus ciudades y estudiar desde lo virtual o también porque ha habido desarrollo de la oferta presencial en otras regiones. Antes era muy centralizado, ¿no? Así es. Mi nombre es Lorena Ramírez, soy la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad Central. Llevo en la decanatura este año, había trabajado como decana en otra universidad y en términos generales en mi carrera profesional siempre está orientada a la educación, desde educación inicial, media y ahora pues ya abarqué la superior. La primera vez que fui profesora fue cuando estaba haciendo la maestría en la Universidad Nacional. Ahí me gané la beca asistente docente y me tocó ser profe. Y después continué como profe en el curso de matemáticas financieras. Después hice una pausa de ser profesora como 10 años. No, bueno, fui profesora de mis hijas, porque yo les hice educación en casa durante 5 años y luego retomé ser profesora desde el año pasado en la Universidad UTCA. Me encanta ser profe. Creo que lo más bonito es poder agregar valor y creo que uno agrega valor como profesor cuando uno ha estado en el sector productivo, en el sector real o en el sector público y realmente puede nutrir la docencia con esas experiencias. Los mejores profesores que yo tuve fueron o eran en ese momento gerentes de grandes empresas colombianas y creo que eso hace que la educación tenga ese valor agregado y es lo que trato de entregarle a mis estudiantes, que no sea repetir lo que está en los libros, sino desde la realidad cómo eso se aplica y ahí está el valor agregado. Sí, mira, por ejemplo, en la gerencia de proyectos, cuando uno está haciendo la formulación de proyectos, si lo haces desde la teoría, serías una persona sentada atrás de un escritorio imaginándote las necesidades de una comunidad y formulando un proyecto. Pero si lo has hecho en la práctica y quieres agregar ese valor a la clase, tienes que decirles que lo primero que tiene que hacer para formularse un proyecto es dónde están todas las partes interesadas y llamarlas y con ellos identificar la problemática. Si no, vas a estar resolviendo algo que tal vez no es la necesidad o el problema de esa comunidad. Y eso le sorprende mucho a la gente, que porque nos imaginamos eso, ay, yo soy experto y me formulo aquí un proyecto. No, ¿dónde está la comunidad? Que ellos son los que saben cuál es el problema. Es un reto. Para uno como profesor es un reto, creo que para el estudiante también, porque la virtualidad exige ciertas competencias y es la autodisciplina, la gestión del tiempo, la constancia, mucha lectura, mucho trabajo independiente y a veces los chicos de colegio no están acostumbrados a esto. Sin embargo, creo que es una oportunidad para jóvenes adultos o para adultos que en su momento no tuvieron la oportunidad de estudiar presencialmente y que en su vida profesional ya han forjado esa disciplina que implica la virtualidad. Porque en la presencialidad de una u otra manera el profe te lleva más de la manito, ¿sí? Aquí eres más independiente y más autónomo. Entonces es un reto, incluso a veces es un reto mantener la atención de los estudiantes durante un encuentro sincrónico, porque si a veces hay distracción en un espacio presencial, imagínate en un espacio virtual que tú no sabes qué está haciendo la otra persona detrás de la pantalla. Entonces requiere un compromiso de la persona y entender que está pagando un servicio en donde él es el actor principal de su aprendizaje. A mí me gusta mucho la virtualidad. eh, Cuando el contenido del curso está muy bien desarrollado, porque es súper didáctico,
Por ejemplo, yo hice un curso de francés en el Politécnico de París, virtual, y el contenido era maravilloso, o sea, era casi mejor que tener al profe en persona. Entonces, cuando el contenido es súper entretenido y hay un tutor, esa es una gran ventaja. Y que puedes hacerlo a cualquier momento del día, o sea, tú manejas tu tiempo. Para los que tenemos hijos, la oportunidad de estudiar de manera virtual es supremamente importante. Por ejemplo, yo quiero hacer la maestría aquí en analítica de datos en la U Central Virtual y se me facilita que sea virtual. Yo tengo 2 bebés y pues no veo que yo las cambio en casa, pues las puedo tener aquí al lado y voy estudiando. Entonces, esa es una de las grandes ventajas, el manejo del tiempo. También poder acceder a educación de calidad desde cualquier lugar del mundo que a veces no lo tienes. Por ejemplo, con la entrada de un central virtual, la Universidad Central es una universidad reconocida por su calidad académica, en particular la Facultad de Ciencias Empresariales tiene programas emblemáticos como es contaduría, como es derecho, como es economía. Contaduría y economía están acreditados, entonces poder acceder a esos programas, así estés, como me decías antes, en la Amazonía o incluso en Europa, porque puede ser una persona de la diáspora, creo que esa es una de las ventajas. Yo creo que uno aprende en comunidad, uno no solo aprende solo. Entonces, crear comunidad en lo virtual es más reto que en lo presencial, pero hay que buscar los mecanismos para hacerlo. Unas comunidades virtuales de aprendizaje y, ¿por qué no, unos encuentros presenciales donde las personas puedan venir, así sea una semana, de todas las regiones del país, el encuentro presencial de los estudiantes de la facultad y que puedan sentir desde lo físico, no solo desde lo virtual, que hacen parte de la facultad, que hacen parte de la universidad, conocer el campus físico y no solo el campus virtual. Creo que esa sería una manera de solventar ese reto. Particularmente, pues claro, yo soy disciplinada y aprendo mucho leyendo sola, pero creo que eso se vuelve exponencial cuando lo comparto con otros y lo hablo, porque entiendo otras perspectivas. Entonces, como que uno dice, ay, yo no lo había visto de esta manera. Oye, sí. ¿Sí? Entonces, pero digo que el aprendizaje también en comunidad es fundamental. Entonces, pueden ser comunidades virtuales y, digo yo, algunos encuentros presenciales. El otro reto es el acceso a bibliotecas. De todas maneras, personalmente le tengo mucho gusto al papel. Sí, me encanta. Entonces, creo que de todas maneras, dentro de la literatura que se puede recomendar en los cursos virtuales, igual pueden estar literatura que tú puedes comprar de manera física. Y como poder también tener esa experiencia de no solo leer desde la pantalla del computador, que a veces es desgastante, sino la experiencia de lo táctil, del olor del libro, de tacharlo, de resaltarlo. Entonces, no porque sea remoto o virtual, no quiere decir que no puedan haber elementos de la presencialidad. Y que por supuesto estén disponibles pues bastantes recursos bibliográficos en la biblioteca virtual. Si ya han estudiado en la presencialidad y van a hacer por primera vez modo virtual, que se aseguren de que tienen esa disciplina para la que la modalidad exige y que si no la tienen, la desarrollen. Y si es también la primera vez que van a estudiar en modo virtual, que también vayan desarrollando esa disciplina. Miren, uno es lo que uno hace. Entonces, si ellos no se van entrenando en esa disciplina, porque es que nadie te va a decir, tú mismo entras al módulo, tú estudias, tú programas tu tiempo, pero si te distraes con las redes sociales, con las noticias, con todo lo que hay, no hay esa disciplina y esa constancia, pues tienen que empezar a construirla. Si no, no lo van a lograr. No es lo mismo, por ejemplo, me comentaba que había un profesor que él tenía ya una persona adulta en clase y que, así como me pasó que te contaba, le tocaba preparar la clase porque él era corcharlo, porque claro, ya tenía la experiencia y él decía, no, espere, que yo esto me lo sé. Entonces, ahí es de tener personas mayores con tanta experiencia te exige, porque pues no, o sea, ellos son personas que saben y te van a refutar con criterio. Con respecto a las personas ya tan mayores, me parece maravilloso. De hecho, yo pienso que una persona a los 60 años está totalmente entera y vital, y creo que las universidades deben también pensar en cómo ofrecer y ganar este mercado que creo que demanda un enfoque de educación distinto y que lo merecen. Tú a los 60 años, aunque estés para pensionarte, estás entero, entero en toda tu cognición y de hecho tienes todo el aprendizaje de vida. Y tú a los 60 años no quieres ir a retirarte a una casa y aislarte. Ahí no se acaba la vida, comienza otra etapa, que al menos tienes 20 años más.
porque ya a los 80 uno sí ya empieza a ser adulto mayor, sí, ahí ya se ve un descenso. Por ejemplo, en la nacional, recuerdo cuando estaba dictando el curso de matemáticas financieras, hubo un curso que estaban de todas las carreras, pero hubo un semestre en que me llegó un grupo excelente y fue un reto para mí porque yo sentía que el nivel era muy alto y que a pesar de que yo naturalmente dominaba el tema, me tocaba estudiar y preparar más las clases porque pues realmente se veía o sea, que el nivel que uno no, o sea, que con las personas que uno estaba trabajando en ese proceso de enseñanza, aprendizaje, eran personas que demandaban, exigían por su misma inteligencia, capacidad y background. Entonces, ese fue duro. En lo virtual me ha pasado, por ejemplo, que a veces estoy dictando la clase y el estudiante tiene el micrófono o la cámara abierta y están desde la casa y pasa la abuelita, pasa la mamá, los hijos, venga a comer, mijo, ¿sí? Y todo el salón se burla, todo el curso. Eso pasa mucho, pero pues bueno, nos reímos y ya. Y así una como más feliz que me pasó el año pasado en un curso que era competencias gerenciales. Lo último que yo hice en esa clase fue poner un video explicaba el video por qué era importante ser buena persona. Y bueno, no digo que fue por eso, pero creo que fue el cierre con la cereza del pastel. Y al final de la clase los estudiantes me aplaudieron. Eso nunca me había pasado. No creo que me vuelva a pasar tampoco, honestamente. Yo volteé a mirar como a quienes aplaudiendo y era a mí y les encantó la clase. Ya después le pregunté al director del programa y me dijo que había sido la mejor calificada. Ese era un seminario de profundización. Entonces eso fue muy bonito porque es un tema que me apasiona, que me gusta, lo transmití con mucho amor y bueno, ellos lo agradecieron con su aplauso y su calificación docente. Hacerlo reír. Yo los hago reír mucho. Creo que a los estudiantes, bueno, depende naturalmente del público que uno se está dirigiendo. Entonces, pues si tú estás dirigiéndote a un público académico científico, no, y no creas, creo que hacer reír a la gente siempre rompe esa barrera natural que tenemos entre los seres humanos y relaja a las personas y les da una apertura emocional para escuchar lo que la persona va a presentar. En el caso de ser profesor, creo que aún es más importante porque normalmente he dictado en cursos de la noche, pues un muchacho en la noche trabajó todo el día, está cansado. Creo que de lo último que quiere en ese momento es recibir una clase tediosa, ¿sí? Entonces yo les hago muchos chistes, les cuento muchas anécdotas de mi vida y los hago reír mucho y eso los predispone de manera positiva y me gozo mucho cuando se ríen conmigo. Porque es una manera de acceder a la oferta de calidad que tradicionalmente se ha dado desde lo presencial, porque hay unas aulas virtuales tecnológicas y muy amigables, la interfaz del usuario es súper amigable y porque igual como estudiante virtual tenemos acceso al campus presencial, a la comunidad virtual y a la comunidad presencial y porque tenemos una gran biblioteca con una bibliografía, no, un repositorio de información amplio para que puedan pues apoyar sus aprendizajes.